cita está en el verso 43 y 44 de San Juan capítulo 11. Vamos a leer la otra cita, si tú estás atento para mover tu Biblia inmediatamente, en el Salmo 78, en el verso 41. Vamos a leer estas dos citas. El versículo básico realmente es el Salmo 78, verso 41. El versículo de San Juan es solamente como una ilustración, como una ventana que vamos a tomar para el mensaje de este día, como un refuerzo, un apoyo. Dice Juan capítulo 11, versos 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Yo creo que este fue uno de los milagros más impactantes en el ministerio de Jesús, ¿verdad? Todos los milagros son impactantes, pero yo creo que este milagro fue muy impactante. Y yo veo una escritura cuando dijo el Señor Jesucristo: vosotros haréis las mismas obras y aún mayores haréis, porque yo voy al Padre. ¿Cuántos creen en esas obras mayores? De verdad, esto es lo que dice la escritura ahí, es la voluntad de Dios. Pero muchas veces nos encontramos como Lázaro, con vida, con nueva vida, porque él había muerto, tenía 3 días sepultado. Las hermanas de Lázaro dijeron a Jesús: Señor, ya hiede, apesta, es de 3 días, no acababa de morir, su cuerpo no estaba tibio, estaba más que frío, estaba más que helado, ya estaba en estado de descomposición su cuerpo. Y sin embargo, vino Jesús a su vida, vino la voz del Señor, y en el poder del Espíritu Santo, esos huesos, esa carne putrefacta, recibió el toque de Dios, recibió la vida de Dios, y escuchó perfectamente esta orden: Lázaro, sal fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera de la tumba, fuera de la muerte, fuera de la pudrición, fuera del hedor. Lázaro, sal fuera. Y dice que Lázaro, por el poder del Espíritu Santo, se levantó. Yo creo que no él, porque él estaba amarrado. El mismo poder le hizo incorporarse, como cuando Jesús resucitó, únicamente que Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, con un cuerpo sin límites. Pero Lázaro resucitó con un cuerpo carnal, con un cuerpo mortal, como tu cuerpo y como el mío. Y yo creo que esta es una ilustración clara de lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Estábamos muertos en pecado, estábamos desligados de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, alejados completamente de su gracia y de su paz.
Y a través del Espíritu Santo Él nos hizo acercarnos y nos dio vida espiritual. Nos puso su espíritu, su ruah. Ruah en hebreo significa espíritu. Es la misma palabra en griego que es neuma. El espíritu, el soplo. El Señor nos puso su soplo y nos dio vida con el Señor. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Que muchas veces estamos como Lázaro. Estamos con vida, pero estamos envendados. Estamos muchas veces llenos de vendas, llenos de límites. Nos limitan muchas cosas en nuestras vidas. Dios quiere usarnos en grande manera y hay muchas cosas que pueden estar limitando tu vida. Estorbos, límites que debemos quitar. Muchas veces pensamos que los estorbos más grandes están afuera de nosotros. Y claro que hay estorbos muy grandes, hay una lucha espiritual muy grande. Y muchas veces esos estorbos intentamos o los quitamos, ¿verdad? A través de la oración y ungimos y yo he visto hermanos, ¿verdad? Que salen y recorren la ciudad y vacían aceite y claman y comienzan a derrocar al hombre fuerte de cada ciudad, así como dice la Escritura. Y está bien, hay muchos estorbos fuera, sí, pero ¿cuántos estorbos no hay dentro? Y muchas veces estos estorbos que hay dentro, estos límites que nos ponemos a nosotros mismos, nos impiden hacer realmente la obra a la cual el Señor nos está llamando que hagamos. Creo yo que estamos viviendo tiempos especiales, como todos los tiempos del Señor. No hay una cosa nueva que esté sucediendo, es exactamente lo mismo profetizado y lo mismo que sucedió en el día de Pentecostés está sucediendo hoy en día. El Espíritu Santo se está moviendo, pero Él quiere que rompamos cadenas, límites, pero no solamente los límites externos, sino los estorbos y límites más grandes que puedan estar en nuestras vidas, así como Lázaro, ¿verdad? Yo quiero que abramos la Biblia en el Salmo, que es el versículo base realmente, Salmo 78, versículo 41. En uno de los puntos del sermón lo vamos a analizar perfectamente. Salmo 78, verso 41. Lo tiene. Está hablando acerca del pueblo de Israel. Y dice, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que lo redimió de la angustia. El Señor bendiga esta palabra. Hay algunos límites que tenemos que quitar. Primeramente debemos decidir quitarlos de nuestras vidas. Son límites, obstáculos, pesos, diría San Pablo, que están estorbando nuestra carrera, que están estorbando la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque yo no creo absolutamente que lo único que Dios esté intentando hacer con nosotros sea congregarnos un día a la semana. Yo no creo que eso sea lo único que Dios intente hacer con nosotros. No creo tampoco
Aún los que están orando todos los días disciplinadamente y leyendo la Biblia, que es exactamente lo único que Dios quiere hacer en nuestra vida. Que solamente que tú aprendas a orar, que aprendas a reprender y que aprendas a leer la Escritura. Yo creo que Dios quiere hacer muchas cosas con nosotros, como su pueblo, como su ejército, como cristianos que somos. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que es hora que Dios va a mostrarnos a nosotros límites que muchas veces ponemos y que Dios te va a decir ahora, quita tus límites. Haz a un lado estos límites. Permite que seas desatado como Lázaro. Desátenle y déjenle ir. El Señor te está enviando, ¿verdad? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura en el poder del Espíritu Santo, porque dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, esto y esto y esto. Y está hablando de estas señales, está hablando de estas maravillas, de esta manifestación del poder de Dios en tu vida y en mi vida. Pero hay cosas que pueden estar limitando nuestra vida, que podemos invalidar la obra que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Cuántos de los que están aquí creen que Dios quiere hacer una obra a través de sus vidas? Honestamente, que Dios me ha escogido en este mundo a hacer una obra. ¿Y cuántos quieren hacer esa obra? Yo te voy a mostrar algunos límites que aparentemente son sencillos, pero precisamente porque aparentan ser sencillos, porque aparentan ser pequeños, estos límites afectan nuestra vida. ¿Y en qué manera? Ya lo dijo el libro de Cantares, las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Muchas veces esos límites que se ven tan pequeños son los límites que están impidiéndonos hacer la obra de Dios. El primer límite, vamos a hablar algunos de ellos, realmente son seis límites que yo quiero que determinemos y que actuemos en este día para quitarlos. Quiero decirte que cuando Dios me mostró esos límites en mi propia vida, tuve que hacer una decisión. Y esa decisión tuve que hacerla efectiva. Porque por más es que yo conozca todos los límites, si yo no los quito. Amén. Si yo no quito esos límites, por más es que yo sea muy sabio conociendo todos esos límites. Mira, aunque Dios quiera usarnos grandemente, van a estar esos límites en nosotros. Número 1, está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y todos los casados dicen amén. Parece que no hay casados. Es que este versículo es para los que estamos casados. Así que todos los casados dicen amén. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Este es el primer límite. Aquello que puede limitar tu vida. Y que es algo serio, que es algo grande, importante. Lo tiene. Vosotros, vamos a leer aquellos que se refiere aquí, en voz alta. ¿Sí? ¿A quiénes se refiere aquí? A los maridos. Pero como somos parejos, entonces vamos a poner parejas a las esposas también. Entonces vamos a hacer que lean las esposas junto con nosotros. Amén. Dice así: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjate qué tremendo.
La Escritura dice, vosotros no tenéis porque no pedís. Y si pedís, dice Santiago, piden mal para gastar en sus deleites. Entonces esa persona que está pidiendo mal o esa persona que no está pidiendo no va a recibir absolutamente nada. Toda la clave de nuestra vida cristiana, mis hermanos, está en la oración. Toda la clave de ver las manifestaciones. Para todo tú tienes que orar, ¿verdad? En una enfermedad, ¿qué tienes que hacer con la enfermedad? Reprenderla y echarla fuera. Esa es una oración de autoridad. Para todo tú tienes que orar. Tienes una necesidad, vas a orar para pedir. Queremos una manifestación del Señor, vamos a pedirla, vamos a orar. Queremos que se cumpla la voluntad de Dios en nosotros, vamos a orar. Esta es la herramienta principal en nuestra vida, en la congregación, en la vida cristiana. Eso es algo que tú y yo tenemos que estar absolutamente conscientes. Esa es como la respiración del cristiano. Es el signo vital del cristiano. Es su comunicación con el Señor. Estás orando. Qué bueno que estés orando. No estás orando, pues no sé si estás viviendo o no estás viviendo. Como le dijo el Señor a aquella iglesia, tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Hay muchos que tenemos o podemos tener el nombre de que vivimos y no vivimos. Si vivimos, vamos a tener signos vitales, ¿verdad? Tú tienes signo vital de vida natural aquí. Pon tu dedo en la nariz a ver si estás respirando. Pon tu dedo aquí. Si estás vivo. Y si no estás vivo, bueno, no sé qué estás haciendo aquí. Si no estamos vivos, no deberíamos estar aquí. Así mismo es en el Señor. Si estamos vivos, estamos fluyendo de la vida del Señor. Y hay algo que puede estorbar esa herramienta principal en tu vida, son tus relaciones matrimoniales. Tu relación matrimonial. Porque tu relación matrimonial, hombre-mujer, es una relación que está siendo tipo de la relación de Cristo con la iglesia. Si tu relación matrimonial anda mal, arréglala, porque eso está limitando tu vida espiritual. Marido, si tu relación matrimonial anda mal, arréglalo, porque está limitando tu vida espiritual. Satanás está atacando tu vida y no quiere el enemigo que tú hagas la obra completamente a lo que el Señor te está llamando. Ya ven que parece muy sencillo, pero es algo bíblico. Es algo que dice la Escritura. Ahora las hermanas se pueden excusar y decir, bueno, eso es para los maridos, ¿verdad? Eso es para los maridos. Sí, si los maridos son ásperos o somos ásperos con nuestras esposas y no las estamos tratando con dignidad, como coherederas. Hay un dicho que dice que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Bueno, esto no va de acuerdo con este versículo. Aquí no dice que detrás de cada gran hombre, aquí dice que a un lado de cada gran hombre. ¿O crees que a tu esposa la llamó para estar atrás de ti? Las esposas dicen, no, ¿verdad? Es para estar a un lado. Soy la costilla, ¿verdad? ¿Verdad que la costilla no la tienes por acá? En el talón. La costilla la tienes a un lado. Si tú estás tratando mal a tu esposa, si eres áspero con tu esposa, si tienes problemas con tu esposa, tenemos que decidir arreglarlo si queremos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Esposa, si tú tienes problemas con tu esposo, tienes que hacer algo. Si tu esposo no quiere cambiar, pues intercede, ora, ayuna, pero que tu relación sea buena, que Satanás no te agarre allí estorbando tus oraciones, porque tus oraciones, dice la Escritura, no yo, como dice San Pablo, dice Dios, no yo, así dice San Pablo, ¿verdad?
La Escritura dice que tus oraciones pueden tener estorbo. Y mira, hermano, si tus oraciones tienen estorbo, no vas a recibir absolutamente nada. Nada. Nuestras oraciones son el incienso. Nuestras oraciones son las que van a mover la mano de Dios, el poder de Dios, cargadas en el Espíritu Santo. Y si tienen estorbo nuestras oraciones, no vamos a lograr absolutamente nada. Y nuestra vida va a estar bien limitada. Y sí, vamos a ser bien pentecostales y bien atados, con una vida como Lázaro y bien amarrados. ¿De qué le servía a Lázaro estar de esa manera? Con vida, pero atado, momificado. Imagínate que tú hubieras venido aquí lleno de vendas, que te hubieran traído cargando lleno de vendas. Pues muchas veces eso lo estamos en el espíritu. En el espíritu estamos limitados, encadenados, envendados. Aunque por dentro tenga la vida y por dentro estés inquieto de hacer la obra de Dios, pero estás limitado. Así que la primera cosa que tú tienes que arreglar es tu relación matrimonial. Amén. La segunda. Antes de ir a la segunda, yo quiero saber si los esposos y las esposas están dispuestos de quitar ese límite, de arreglar su relación matrimonial. Quita ese límite. Si tú estás enojado, si estás enojada con tu esposo, yo estoy casado, ¿verdad? No porque yo sea el pastor quiere decir que ya tengo alas. Pues sí, a lo mejor se me notan unas alas. Pero ¿sabes una cosa? Yo tengo muchas veces malas actitudes y yo tengo que arreglar mi situación. Si yo quiero ser usado con el Señor, yo no voy a permitir que haya una relación mala con mi esposa. Tenemos 12 años de casados y deja decirte una cosa, no hemos permitido como matrimonio y hemos pasado por muchos problemas, por muchos ataques. Muchas veces la misma obra nos ha querido desunir, nos han atacado. Nosotros mismos hemos manifestado malas actitudes uno con el otro. Y deja decirte, son 12 años que no hemos permitido que crezcan los problemas como una bola de nieve. Tenemos que aprender a humillarnos, a reconocer, a pedir perdón. ¿Sabes una cosa? Algo que a mí me impresiona es que muchos cristianos y cristianas no saben pedir perdón. No saben pedir perdón. Y ni tampoco permiso, porque algunos dicen mejor pedir perdón que pedir permiso. Pues ni piden permiso ni piden perdón. Y ahí estamos con una bola de malas relaciones familiares, ¿verdad? El esposo contra la esposa y viceversa, los hijos contra los padres con los hijos. La manifestación del Espíritu Santo en esta época era que iba a volver una buena relación. San Juan decía que él iba a volver la relación de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres para no tener estorbo en nuestras oraciones. Y ya me emocioné mucho en este punto, pero vamos al segundo. El segundo punto. Cada uno de ellos es importantísimo, hermano. El segundo punto. Algo que puede limitar tu vida espiritual y la unción que quiere manifestarse en tu vida. Algo que lo puede limitar absolutamente es un ambiente de incredulidad. Un ambiente de incredulidad puede obstaculizar tu unción, puede obstaculizar el poder de Dios, la manifestación de Dios. Esa incredulidad es un arma del enemigo. Y si hay un ambiente de incredulidad en tu vida, en ti mismo o a tu alrededor, va a haber un obstáculo para la obra grande que Dios quiere hacer. Mira, nada menos, hace unos momentos, realmente yo no tenía preparado eso, yo sentí
que teníamos que buscar al Señor y que Dios iba a hacer una obra. Yo quiero saber cuántos de los que están aquí recibieron realmente bendición en la presencia de Dios. Pero estoy seguro, y no me levanten las manos ni me digan amén, pero estoy seguro que hubo algunas personas con incredulidad. Hubo algunas personas con expectativas incrédulas. ¿Será? ¿No será? ¿Sabes una cosa? Eso lo hubo en el mismo ministerio con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, en quien fue derramado el Espíritu Santo sin medida, sin medida. Y cuando Él llegó a Nazaret, dice Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6. Marcos capítulo 6, versos 5 y 6. ¿Cuántos quieren y anhelan ver las obras de Dios? Y a través de tu vida, a través de tu vida. Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6. ¿Lo tiene? Desde el verso 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Fíjate lo que decía. Sí, ¿y este qué milagros está haciendo? ¿No es el carpintero? Su papá fue carpintero, él también es carpintero. Él ha tenido una vida sencilla. Él no fue a la facultad, ni a la primaria, a la mejor. ¿Que no es este el carpintero? ¿De dónde pues está hablando cosas tan grandes? Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Así que ya sabes por qué tus parientes y por qué los tuyos y en tu tierra muchas veces no te reciben. Pues, ¿quién es este? Si yo anduve jugando a las canicas con él, si era tan mal hablado. ¿Quién es este, verdad? Si yo lo conozco todo, conozco todos sus antecedentes, ¿verdad? ¿Quién es este? Y no pudo hacer allí, dice verso 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. El ambiente de incredulidad era un obstáculo para que se manifestaran las obras de Dios. Tú tienes que quitar ese límite. Jesús muchas veces procuraba sacar a la gente donde iba a ser un milagro. ¿Recuerdas? Cuando aquella niña murió y todos estaban llorando, las plañideras estaban pues ahí haciendo su agosto, ¿verdad? Cobrando por llorar. Y ahí estaba ese ambiente de tanto dolor cuando llega el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que Él hace? Él saca a todos fuera de ese lugar, porque sabe que la gloria de Dios se va a manifestar allí. ¿Sabes por qué? Porque un ambiente de incredulidad hace que el Espíritu Santo... Pues entonces quédate con ese tipo de cristianismo. Pero lo que el Señor quiere en tu vida es usarte con mucho poder, pero tienes que quitarte el límite de la incredulidad. Yo quisiera, por favor, si pudieran abrir la puerta para que fluya el aire, porque luego entra así como un espíritu de sueño aquí. Entonces hay que sacarlo, ¿verdad? Número 3, gracias. Número 3.
Entonces, ¿cuál es el límite número 1? Una mala relación como esposos. Eso puede limitarnos. Una mala relación como esposos. O sea, no te engañes, no te engañes. Si tú tienes una mala relación familiar y quieres ser usado por el Señor, arregla esa situación familiar. Número 2, un ambiente de incredulidad en tu vida o con los que te rodean. Número 3, algo que te va a limitar, pero muchísimo, en la obra de Dios en tu vida. Y es algo que me sorprendo cada vez que yo veo el cuerpo de Cristo hoy en día como iglesia, me sorprendo de los permisos que se dan muchos cristianos para vivir una vida de pecado. Me sorprende verdaderamente, porque no es que de vez en cuando caigan y que haya una verdadera metanoia, un verdadero arrepentimiento, un cambio de actitud y mente hacia el pecado, es que viven en un estado de pecado. Y sabes una cosa, eso me sorprende, porque ese es un límite grande en la vida del cristiano. Queremos ver moverse la mano del Señor, pero el cristiano permite una vida de pecado. El pecado va a limitar el mover de Dios en tu vida. Todo tipo de pecado. Yo no te voy a decir pecados veniales y mortales. No voy a hacer una distinción de pecados. Pecado es pecado. Y no admitas el pecado. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo murió por el pecado. Y ya no hay más remisión por el pecado. Si tú permites el pecado en tu vida, entonces estás invalidando la promesa de fe que hiciste en el bautismo en agua. Yo sé que por eso muchos no se quieren bautizar. Qué pedradón aquí. Pero muchos no se han decidido quitar el pecado. Ay, hasta que me ponga bien. Pues quién sabe cuándo, ¿verdad? Hasta que determine ponerse bien. ¿Te imaginas? Isaías capítulo 59, versículo 1. No es algo que yo estoy mencionando que el pecado te va a limitar. Es la Biblia la que lo está diciendo. Isaías 59. ¿Lo tiene? Dice así. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para no oír. Mire, esta es una verdad muy grande. La mano de Dios sigue siendo tan poderosa como al principio que Él creó el universo. La mano de Dios es tan poderosa como al principio que Él hizo la luz. La mano de Dios es tan poderosa para salvar. Y sus oídos no están tapados para no oír. Pero ¿sabes qué es lo que dice versículo 2? Vamos a leerlo en voz alta. ¿Qué dice? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesucristo llevó nuestros pecados? Y que Jesús oró a su Padre y dijo, Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes por qué? Porque Él volteó su rostro del pecado. Volteó su rostro del pecado. Era tu pecado y era mi pecado. Pero hoy en día, ¿verdad? Llevamos una vida tan conchuda que decimos, bueno, acabó Cristo ya pagó por todos mis pecados. Los pasados, los presentes y los futuros. Así que los que estoy ahorita y los que están después ya los pagó, así que pues Él ya me redimió. Pero tú has hecho, Señor, a Jesús en tu vida. Eso quiere decir que has determinado aceptar esa relación y que ha muerto en ti
ese deseo de seguir pecando. Yo no puedo decir que ha muerto en ti tu carne. Bueno, sí ha muerto porque debes separarla. Debes separarla de tu vida. Pero claro que hay tentaciones, hay pruebas, sí, pero tienes que determinar hacer un corte con el pecado. Si tú no haces un corte con el pecado, eso va a limitar tu vida. Eso va a ponerte lazos. Quieres servir al Señor, pero con pecado en tu vida, hermano, eso no puede ser así. La mano de Dios no se ha cortado, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vosotros, dice, habéis hecho separación con vuestras iniquidades y con vuestros pecados. ¿Sabes? Yo quiero que hagamos una determinación en nuestras vidas. Yo creo en una iglesia gloriosa, santa. Iban a decir católica y apostólica, no. Santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esa es la iglesia del Señor. Amén. La iglesia del Señor no es una denominación que puede ser protestante o católica o anglicana. La iglesia del Señor es una iglesia santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Si nosotros no quitamos ese límite, ¿sabes? Eso está limitando la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Tú puedes asistir a congresos de sanidades. Tú puedes asistir a congresos de milagros. Pero si tú no quitas de tu vida ese límite, Dios está limitado por ti mismo a manifestarse en tu vida. ¿Podrían decir amén a este punto? Número 4. Es el cuarto límite. Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos 11, verso 22. Lo tiene. Dice, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Verso 26. Desde el verso 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Y qué más? Y os vendrá. Esa es una promesa del Señor. Todo lo que tú pidas, si tú mandas que ese monte, que ese problema se eche en el mar, así va a ser. Pero ¿sabes qué es lo que puede limitar esa obra? Dos cosas, que dice versículo 25 y 26. Y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Dos cosas que pueden limitar tu vida espiritual. Número 1, la falta de perdón. Número 2, la amargura. Si tú tienes falta de perdón en tu vida, o si tienes amargura en tu vida, eso va a limitar tu vida espiritual. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12, versículo 1.
versículo 15, perdón. Vamos a leerlo en voz alta. Hebreos 12, 15. ¿Lo tiene? Fíjese bien lo que dice. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Es decir, puede ser que alguien, estando pidiendo una cosa, estando pidiendo por la gracia, por la bendición de Dios, puede que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de ¿qué? De amargura, ¿qué hace? O se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dos cosas que pueden estorbar tu vida espiritual: la falta de perdón y la amargura. Y la falta de perdón hace que te amargues, ¿verdad? Dos cosas que tienes que determinar quitar hoy. Dos límites en tu vida. Número 1, falta de perdón. Número 2, amargura. Mira, el Señor está viendo tu corazón y mi corazón. El Señor está viendo tu deseo. Si tú tienes deseo de servir al Señor, quita los límites, quita los límites. Que nada te limite, que el demonio no te condene, que el demonio no llene tu vida de vergüenza, que no te estorbe, que no te limite. Que tú creas que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero quita la falta de perdón y la amargura, porque esos te pueden estorbar. Número 5. Hay otra cosa que como congregación puede estorbarnos, como iglesia puede estorbarnos en manifestar el poder de Dios. Esa es la falta de unidad. La falta de unidad nos puede limitar. La falta de unidad nos puede estorbar. El demonio viene para dividirnos. ¿Sabes por qué? Porque la unidad logra muchas cosas. Que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en cualquier cosa que pidan al Padre, el Señor lo va a hacer. Que si están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo ahí estoy en medio de vosotros. Eso se llama unidad. Si estás en común acuerdo, si estás venciendo los límites personales que te limitan ser uno con tu hermano. Pero si tú no estás dispuesto a romper eso, porque muchas veces nosotros hablamos de desunidad, pero sin embargo cada uno de nosotros no está dispuesto a romper eso que impide la unidad con los demás. Y sabes que el mover de Dios puede ser estorbado por la falta de unidad. En el libro de Génesis, en el capítulo 11, porque sí tengo escrituras para probar este principio. Es decir, estos no son pensamientos que a mí se me hayan ocurrido de lo que puede estorbarnos. Son cosas que la Escritura dice que nos van a estorbar. Génesis 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo que es uno. Dios estaba reconociendo el poder de la unidad de ellos. Aunque no tenían unidad con Dios, tenían unidad entre ellos. Y Dios mismo reconoció que ese proyecto
por habernos hecho a su imagen y semejanza. Ese proyecto en unidad, tenían unas mismas palabras, una sola lengua, un solo propósito, un proyecto unido. Esa unidad era capaz de llevar a cabo esa obra. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Fíjate, número 1, eran uno. Número 2, habían comenzado. Amén. Número 3, nada les iba a hacer desistir. ¿Sabes lo que Dios hizo con esa unidad, verdad? Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Sabes por qué? Porque lo que ellos estaban proponiendo hacer era en contra de la voluntad de Dios. Por eso Dios tuvo que dividir esa unidad. Entonces ahí comenzaron diferentes idiomas, ¿verdad? Hay un libro, ¿verdad?, donde dice, pásame otro ladrillo. Y yo creo que le dijeron, ¿verdad?, pásame otro ladrillo. Y ya no entendió. ¿What? ¿Qué dijo, verdad? Se confundió, hablaron otros idiomas, otros pensamientos, ya no fue el mismo propósito. Cuando hay falta de unidad, eso nos va a estorbar del proyecto. Entendemos el proyecto de Dios. Dios quiere que su reino esté aquí en esta tierra. Creemos en ese proyecto, creemos en el poder de Dios, en la manifestación del Señor. Pero la falta de unidad es algo que nos puede estorbar. Y aquí yo enviaría una exhortación como pastor a todos los que estamos aquí. ¿Cuántos de los que estamos aquí vamos a estar dispuestos para romper barreras personales, para romper la desunidad, y vamos a estar dispuestos de ser uno con nuestro hermano? ¿Cuántos? La unidad es importante. El último punto está en el Salmo 78. Salmo 78, versículo 41. Este es el último límite. ¿Lo tienen? Salmo 78, verso 41. Amén. Vamos a leerlo en voz alta, por favor. Dice así: y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. ¿De quién está hablando? Está hablando del pueblo de Israel. ¿Sabes que me sorprendió mucho la expresión esta que decía y provocaban al Santo de Israel? ¿Sabes por qué razón le provocaban? ¿Sabes lo que quiere decir esta palabra provocaban? En el hebreo, yo busqué esta palabra en una concordancia que se llama Strong's, una concordancia completa, donde vienen absolutamente todas las palabras de la Biblia, todas. Cualquier palabra que está registrada en la Biblia, tú puedes verla ahí en esa concordancia, sea en hebreo o sea en griego, y tú puedes saber exactamente cuál es el significado de esa palabra. Y yo la busqué porque me sorprendió que en inglés decía un poco diferente que en español. Y yo busqué esa palabra provocar, porque Israel provocaba a Dios. Y sabes que esa palabra en hebreo es una palabra que es tabá. Repite, tabá, con B chica, tabá. Tabá se traduce literalmente como limitar, obstaculizar. El pueblo de Israel limitaba a Dios. Si tú limitas a Dios, si tú limitas el poder de Dios en tu vida, o en tu familia, o en tu iglesia, o en esta ciudad, si tú limitas ese poder, realmente estás pecando y estás provocando a Dios. ¿Habrá algo difícil para Dios?
¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? Dios quiere hacer grandes cosas. No limitemos a Dios. No lo limites. Deposita toda tu fe, toda tu vida. No te limites a ti mismo. Arregla tus asuntos familiares. Número 1. Aleja de ti la incredulidad. No te juntes en un ambiente de incredulidad. ¿Sabes que dice la Escritura que no erremos? Las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. A los mexicanos nos gustan los dichos, y los dichos encierran gran sabiduría. Y ese dicho es un dicho bíblico, es una expresión bíblica: no erréis. Las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Si tú estás dentro de un ambiente de incredulidad, si estás dentro de un ambiente de maldad, no creas que tú vas a escaparte, vas a ser corrompido, vas a contaminarte de este ambiente. Aléjate de un ambiente de incredulidad, aléjate de un ambiente malo, porque eso puede limitar tu vida. Arrepiéntete verdaderamente del pecado. Haz una metanoia. Metanoia es como dar una vuelta de 180 grados con respecto del pecado. Eso es la palabra arrepentirte. Un verdadero cambio de mente y actitud hacia el pecado. Si tú no tienes un verdadero cambio de mente y actitud hacia el pecado, a lo mejor solamente das una vuelta de 10 grados, pero sigues estando mal. De 45 grados, sigues estando en una dirección incorrecta. De 90 grados, sigues estando desviado. Tienes que dar una vuelta completa con respecto del pecado, un verdadero cambio de mente y actitud hacia el pecado. Perdona a los que te hayan ofendido. Quita toda amargura. Si hay aquí alguna persona lastimada, herida, ofendida por quien sea, quita esos límites. Únete a la misma visión del Señor. Unámonos como iglesia y no limites a Dios. Sabes que si tú y yo hacemos esto, vamos a ser como Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Quiénes eran Sadrach, Mesach y Abednego? Eran los 3 amigos de Daniel. ¿Sabes que estos 3 amigos de Daniel quitaron los límites? Quitaron los límites. Y vieron algo increíble, nunca visto, porque el rey Nabucodonosor así dijo: esto nunca se había visto que alguien que fuera arrojado al horno de fuego, calentado 7 veces más de lo acostumbrado, nunca se había visto que alguien fuera librado. Pero hubo 3 jóvenes que quitaron sus límites. Y yo te exhorto, joven, a que tú quites todos esos límites, a que cada uno de estos puntos tú los hagas también realidad. Quita esos límites. ¿Sabes lo que ellos dijeron? Ellos dijeron: número 1, nuestro Dios a quien servimos nos puede librar. Número 2, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero número 3 dice: y si no, sepas, oh rey, que no nos postraremos ante ninguna imagen, porque solamente a Dios serviremos. Eran gente que aprendían a quitar sus límites. Seremos como David, aquel joven también que a los 17 años quitó todo límite. Nadie en todo el pueblo se había atrevido a desafiar a Goliat, aquel gigante filisteo. Y David quitó sus límites, su límite físico, su límite de incapacidad, y él confió totalmente en el Señor.
y solamente con una pequeña piedra venció a aquel gigante. Si hacemos esto, vamos a ser como Pedro. Pedro quitó sus límites. ¿Te acuerdas que Pedro tenía temor junto con los 12 porque vieron pasar como un fantasma caminando sobre las aguas? Y era el Señor Jesucristo. Y Pedro quitó sus límites. Pedro salió de la barca y comenzó a caminar hacia el Señor Jesucristo. ¿Por qué no te pones de pie en este momento y decides quitar tus límites?